Todos los años celebramos el Día de nuestro movimiento. Entre los distintos actos que hemos diseñado para su celebración, hemos organizado esta charla coloquio en consonancia con nuestra campaña Trabajo digno para una sociedad decente. Durante este año, además, celebramos el 75 aniversario del nacimiento de la OA con el lema Tendiendo puentes, derribando muros. Queremos mostrar con agradecimiento a lo vivido este tiempo una OA que mantiene su propuesta evangelizadora en el mundo obrero y del trabajo desde que allá por el año 1946 los obispos españoles encargaran a Guillermo Rovirosa impulsar este movimiento de acción católica especializada para la evangelización del mundo obrero. La reflexión del Día de la OA de este año, Tendiendo puentes, derribando muros, quiere ofrecer pistas para el discernimiento comunitario, ayudándonos a conocer la realidad, reflexionar sobre ella al hilo de la palabra de Dios y de las enseñanzas sociales de la Iglesia, en búsqueda de respuestas a las demandas que la situación del mundo obrero y del trabajo empobrecido, vulnerable y precario nos demanda. De lo que se trata es de construir puentes y derribar muros desde nuestro ser cristiano. Para ayudarnos a esta reflexión, contamos con Maite Valdivioso Peña. Muchos de vosotras y vosotros ya la conocéis. Siempre dispuesta a venir a Córdoba, aunque sea de forma virtual como este año. Ya disfrutamos también de tenerla aquí en la jornada de Pastorado Obrera, os acordáis, ¿verdad? Bueno, pues ella es militante de la OA de Bilbao. Tiene estudios en teología por la Universidad de Deusto. Es miembro del Instituto de Teología de Pastoral de Bilbao. Responsable de la Pastorado Obrera de la Diócesis de Bilbao también. Pertenece al Consejo Asesor del Departamento de Pastorado Obrera del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española. En la OA fue responsable nacional de formación de los años 1997 y 2001 y pertenece al grupo de trabajo de formación a nivel general, pero sobre todo es una gran persona y amiga. Además que yo puedo dar fe de eso porque son muchos años los que llevo conociendo a Maite y una mujer siempre dedicada pues, a la causa del mundo del trabajo, preocupada por los problemas de la gente. Es una militante de verdad que es un referente para muchos de nosotros. Antes de darle la palabra a Maite, recordaros que después de su intervención tendremos un tiempo para el diálogo. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra cuando quieran, Maite. Un saludo muy cariñoso desde aquí, desde Bilbao, a todos y a todas. Pues nada, para mí es un gusto compartir esta tarde con vosotros y con vosotras, porque la verdad es que para mí, bueno, pues cuando me llamo María, pues con mucho gusto, ¿no? Porque como decía ahora Manolo, pues la verdad es que la conexión con Córdoba, con toda la OA en general, pero con Córdoba siempre ha sido muy importante, ¿no? Y además eso, pues el vernos, el encontrarnos con estas cosas de la técnica, pues la verdad es que es una gracia ver cuándo podemos encontrarnos en persona, ¿no? Y celebrar juntas. Así que nada, pues encantada de estar aquí esta tarde, ¿no? De disfrutar y de compartir, ¿eh? Bueno, pues compartir la reflexión que nos proponían también en este día de la OAC y bueno, pues algunas reflexiones a la luz del documento que se nos invitaba también a trabajar y a leer. Y bueno, pues yo creo que entre todos y todas, ¿no? Viviendo este año de manera diferente, pero también con intensidad, ¿no? Y con ese querer vivir siempre desde la cercanía al mundo obrero y del trabajo y vivirlo con la alegría de sentirnos seguidores de Jesús, miembros de la OAC y en comunión, ¿no? Con los hombres y mujeres del trabajo. En esta reflexión del Día de la OAC con este lema, ¿no? De tendiendo puentes, derribando muros. Quienes vivimos en los márgenes de un río, de la ría de Bilbao, siempre sabemos de la importancia de los puentes, ¿no? De lo que permiten el contacto, el intercambio, el pasar de un lado al otro, el cambiar el lugar de mirada también, ¿no?
Pero para que ser un buen puente y para ser también fiel a esa misión y a ese objetivo que tiene cualquier puente, los pilares deben ser pilares firmes y tienen que tener buena base. La OAC, la Pastoral Obrera, siempre hemos tratado de vivir así, ¿no? De ser ese puente que une la Iglesia y el mundo del trabajo, ¿no? Y afianzar esos dos pilares en esas dos realidades, ¿no? Ese puente que se abre en nuestra ría y que enlaza las dos márgenes. Dice Bauman que esa calidad del puente se nota porque verdaderamente el pilar más débil verdaderamente sea capaz de soportar, ¿no? Con fuerza. Así también una sociedad que sea decente es aquella que se mide por la calidad de la vida de sus miembros más débiles, ¿no? Este es otro de los puentes que une dos pueblos aquí al lado justo de mi barrio, ¿no? Y nos comunica y nos hace conectar un lugar con otro. Tenemos que pensar dónde están nuestras bases y nuestras raíces, ¿no? Y dónde estamos bien, si estamos bien asentados, ¿no? En esos, dónde hemos fundamentado esos cimientos, ¿no? Si nuestras bases son bases que engendran salvación, que amortiguan, ¿no? Si se mueve y vibra ese puente que verdaderamente sea capaz de sostener, ¿no? Y que sirva también para descansar, para caminar, para encontrarnos, para devolver esa vida a veces pues rupturas, ¿no? Y lugares que se han separado. Ver cuál es ese lugar en el que estamos, cuál es la tierra en la que nos asentamos, ¿no? Yo creo que en hablar de tender puentes y de derribar muros, tenemos que ver desde qué lado nos situamos, si estamos en el sitio, en el momento y en el lugar oportuno, porque eso habla de lugares, de espacios, pero habla de las personas con las que nos encontramos en esos lugares, en esos espacios que compartimos. Igual también qué lugares tenemos que hacer nuestros, ¿no? En esa realidad en la que vivimos y en la que estamos, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la encarnación, con situarnos, con hacer carne en esa realidad, ¿no? Hay un texto de Guillermo Rovirosa que a mí me parece muy sugerente cuando habla de lo que significa el mandamiento nuevo, ¿no? Del ponernos en la sintonía con el otro, ¿no? Y que para asentar esa relación, sobre todo lo que tenemos que hacer es escucharle, ¿no? Y que eso no es algo sin importancia, ni algo interesante, ni bonito, ¿no? Sino que verdaderamente tengo que en esa escucha desplazar todo mi interés de mi yo hacia el otro, ¿no? Estar asentado, pero posibilitar ese avance, ese aproximarme que dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? Recordando el mensaje de la parábola del buen samaritano. Y escuchar, ¿no? Acercarme y escuchar lo que dice, pero también los ecos, ¿no? Los ruidos más silenciosos, como auscultan los médicos los ruidos del pecho, ¿no? Y qué palabras, qué ecos, qué repercusiones, qué heridas, ¿no? Qué historia pasa por esa realidad y por esa vida. Y desde nuestro ser creyentes, detectar ahí también dónde está Cristo, ¿no? El otro es Cristo, en eso Rovirosa es insistente y machacón, ¿no? Tender puentes supone ponernos y mirar no con los ojos de la cara solo, sino sobre todo buscar, abrirnos y mirar con el corazón, ¿no? No tanto con las gafas, que también nos pueden ayudar, ¿no? Ampliando y mirando, pero sobre todo con el corazón, que sea un corazón abierto, ¿no? Que estemos con esa mirada de centinela, ¿no? Que en la oscuridad y en la dificultad, y este tiempo es un tiempo especialmente de incertidumbre, podamos ver, ¿no? Que nos posibilite quitar esas vendas, ¿no? Que a veces nos impiden acercarnos y ver la realidad en los hermanos y hermanas del mundo del trabajo y ahondar en la realidad y profundizar y
y ahondar en las causas de la desigualdad y de la inequidad, ¿no? De la injusticia. Esta situación de COVID, de pandemia, pues nos ha puesto de manifiesto muchas dificultades, pero eran dificultades que ya estaban en nuestra sociedad, ¿no? Las fisuras y las brechas que separan no son nuevas. Esa brecha social lo que ha sido es hacerse más grande. Este mundo ya estaba roto, ¿no? Ya hay muros que para muchas personas son infranqueables, ¿no? Que cada vez se hacen más altos, más fuertes y más contundentes, ¿no? Que se ven abocados a mirar desde lejos y que ven como esa valla para cruzar a una realidad mejor, pues que se hace cada vez más alta, ¿no? Y que a veces nos parece imposible, ¿no? Que pueda haber vida en esas realidades tan difíciles, ¿no? Como decía, la pandemia nos ha puesto de manifiesto que somos más vulnerables y que estamos más interconectados, aunque el coronavirus no es la única enfermedad a la que tenemos que combatir, ¿no? Porque nos encontramos con esa visión distorsionada de las personas y desde esas miradas que nosotros creemos que sea la mirada de Dios, esa mirada que nos recordaba y esa escucha de esa manera tan sugerente, rovirosa, nosotros queremos mirar desde la dignidad, ¿no? Y no ignorar ni pasar en esa actitud de indiferencia, ¿no? En ese descarte, ¿no? Que viven muchas personas, ¿no? Que ya no solo son los objetos de usar y tirar, sino también las personas, esta cultura del descarte de la que habla el Papa Francisco. No es la primera crisis que tenemos, podemos acordarnos de la de 2008, pero eso ha ido progresivamente, ¿no? A esa dificultad del empleo y esa debilitación de los derechos laborales que venía de muy atrás, ¿no? De las crisis de los 80, de los 90. Así que cuando un cuerpo frágil le golpea una gripe, el impacto es mucho mayor, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Esto es unas declaraciones que hacía Imanol Zubero el otro día con motivo del encuentro que tenían en Vitoria, ¿no? Con este tema también de la precariedad laboral. Y él decía esto, ¿no? El empleo de hoy es precario y se parece más a Uber que a Altos Hornos, ¿no? Cómo ha cambiado la realidad del mundo del trabajo en nuestros entornos más cercanos. Este virus capitalista que se nos ha inoculado con ese mito del crecimiento económico y que lo que ha ido a hacer es asociar a la precariedad y la precariedad en el empleo y la vida de muchas personas, ¿no? Cada vez la brecha y la desigualdad crece, ¿no? En esa economía que mata, que levanta muros y que como pues vivíamos en Salamanca, ¿no? Hace un par de cursos, pues hablábamos de esta economía, ¿no? De la exclusión, la injusticia, la precariedad, el paro, el desempleo, ¿no? Y ese papel que tendría que jugar el Estado de garante del bien común, pues resulta que no lo está cumpliendo, ¿no? Que lo ha dejado a un lado y bueno, pues no vamos a entrar en la política espectáculo, ¿no? Que lo tenemos tan reciente aquí de estos días últimos, ¿no? Y que, bueno, pues vemos con preocupación, ¿no? Un sistema de producción y consumo que ha tomado las riendas de la economía, que niega esa dignidad, que pone en el centro al dinero y al ídolo dinero, ¿no? Ese becerro de oro, y que nos impide vivir como familia humana, ¿no? Que agranda esos muros y que fractura y que imposibilita esos encuentros, ¿no? Esa globalización de la indiferencia, porque pensamos que si nos volcamos y si abrimos, ¿no? Pues vamos a estar en peor situación, ¿no? Esos miedos de acoger a quien es diferente o quien se encuentra en una situación de mayor precariedad, ¿no? La renuncia a nuestro nivel de vida, ¿no? Mientras no se resuelvan esos problemas, ¿no? Los pobres van a seguir viviendo en una situación de dificultad, ¿no?
y el mercado funcionando desde esa especulación financiera. O este mes salía un vídeo del Papa, ese que suele dedicar a la oración sobre esta cuestión, ¿no? Que esas causas estructurales de la inequidad y que están en la raíz de los problemas sociales y de la negación, ¿no?, de la vida digna para muchas personas. Ese economicismo que produce sufrimiento, desorientación, pérdida de esperanza para muchas personas. Todo se mercantiliza. No se respeta ni se valora el cuidado de la madre tierra, que cada vez está en una situación más difícil, ¿no? El clamor de la tierra unido al clamor de los pobres. Somos capaces de descubrir ese trabajo invisible, ni el trabajo de cuidados, que está fundamentalmente desarrollado por las mujeres y que es imprescindible para que el sistema funcione y para sostener la vida, ¿no?, como se nos ha puesto de manifiesto con esta pandemia. Para crear esos puentes, esos lazos que unen, hay que saber mirar, no solo con esos ojos de la cara, sino que hay que buscar en el corazón, ¿no? Ese corazón de piedra de este sistema economicista neoliberal que mercantiliza, cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne, ¿no?, como nos recuerdan los profetas, ¿no? Un corazón de carne como el de Jesús, como el que se mueve en esa comunidad trinitaria que es Dios, ¿no?, en el que queremos también reflejar nuestra vida comunitaria, nuestra vida como OAC, nuestra vida en sociedad, ¿no? Ese mensaje que queremos también trasladar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. El Papa nos invita a soñar, ¿no? En estos 75 años de la OAC no podemos, queremos mirar al pasado para recordar, para dar gracias, pero sobre todo queremos soñar juntos, ¿no? Soñar y abrir la mirada hacia el futuro, ¿no? Y soñar una humanidad distinta, sintiéndonos unidos, hijos de la misma tierra, partícipes de la misma situación y viéndonos hermanos y hermanas, ¿no?, sobre todo de aquellos que están en una situación más precaria, ¿no? Sentirnos humanidad, sentirnos familia, el no renunciar a los sueños, ¿no?, frente a tanto desencanto y tanto desaliento, soñar, ¿no? Soñar y poner en esa mirada, ¿no?, que acoge, que acompaña, que vive, que se aproxima, ¿no?, que ve que está tirado al borde del camino y para su ritmo, su vida, su agenda, y toda la vida se trastoca porque lo que está en juego es la vida de esa persona con la que me he encontrado, ¿no?, y poder soñar juntos esa realidad nueva. Soñar desde el cuidar, ¿no?, para cuidar y vivir desde ese cuidado y desde ese construir puentes es importante dar un salto a nivel de la conciencia, de mirar desde una perspectiva diferente y desde sentirnos vinculados frente al levantar muros, crear puentes, ¿no? Y leía esto de Luis Aranguren que me parecía muy sugerente, ¿no? Nos hacemos humanos por los vínculos que recibimos. Si soñamos un mundo de hermanos, de fraternidad, de vida familiar, es porque tenemos experiencia de que eso es el mejor modo de vida, ¿no? Y él comenta que la tragedia de Caín no es asesinar a su hermano Abel, sino que eso es una consecuencia, ¿no?, de no sentirme vinculado previamente al hermano, ¿no? Esa pregunta pues tan dura, ¿no?, desde las primeras páginas del Génesis: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿No? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pues sí, somos los guardianes de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, porque no sentirnos vinculados, no sentirnos parte de esta humanidad, no crear puentes entre tantas realidades diversas como somos, ¿no?, que cada uno tendrá que desarrollar sus potencialidades, pues es sentirnos
que no verdaderamente no vivimos nuestra humanidad, ¿no? Esa es la cuna de la deshumanización, el no sentirnos vinculados a los demás, a las demás personas con las que convivimos y tener esa mirada planetaria. Es la ética del cuidado, conectar con el sufrimiento ajeno y con esa grita de desgarro que forma parte de la vida, ¿no? Y de la que todos y todas formamos parte. Es importante crear vínculos, ¿no? No podemos negar el vínculo porque en la medida que negamos el vínculo tiramos por la borda nuestra propia humanidad. Nuestra vocación humana más profunda, unida a ese origen común desde las manos de Dios, es crear puentes, derribar muros. Hay que cambiar el mundo, tenemos que poner la brújula en otra dirección. Nuestra humanidad necesita cambiar el mundo, ¿no? No decimos mucho que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y ahí nos la jugamos, ¿no? Tener esa conciencia de origen común, de pertenencia mutua y de futuro compartido, ¿no? Soñar juntos, el salvarnos juntos, ¿no? Es la única manera de posibilitar que verdaderamente la vida sea una vida humana y que todas y todas vean reconocidos sus derechos, ¿no? Por eso necesitamos nuevas convicciones, nuevas actitudes, nuevas formas de vida, y que eso supone también un desafío a nivel cultural, espiritual, educativo, ¿no? Y que es un proceso lento, pero que tenemos que hacer sin pausa. Sin pausa. Tenemos un reto importante y la OAC yo creo que podemos aportar desde esa experiencia de vida comunitaria, desde esa experiencia de compromiso, desde esa experiencia de sentirnos en el lugar de nuestros hermanos y hermanas encarnado en su debilidad, haciendo familia, ¿no? Con ellos y con ellas. Pues eso, contemplar los escombros de esos muros, ¿no? Para generar algo nuevo. Necesitamos personas y organizaciones que construyan puentes y derriben muros para hacer posible esa humanidad que Dios quiere, ¿no? Decía Mardones que necesitamos la estrategia de las termitas, ¿no? A veces parece que bueno, pues que en este mundo del desencanto, de que parece que se han caído los grandes proyectos, esa desilusión y esto es lo que hay, hace falta apelar a la estrategia de las termitas, que son constantes y persistentes en horadar el sistema, horadar muros. Es no ceder y esforzarnos en erosionar lo que podamos, del ladrillo, la piedra o lo que nos haya tocado en suerte, ¿no? En nuestra faena. A veces igual ese edificio es más vulnerable de lo que pensábamos y la pandemia también nos lo ha manifestado. Y algo que es muy importante en la estrategia de las termitas, que significa no trabajar en solitario. Las termitas forman termiteros y eso es lo que podemos aportar a la hora de enfrentarnos en esa globalización que descarta. Porque desde la fina arena, ¿no? Y desde eso tenemos experiencia, se puede derribar grandes pirámides. Nos decía nuestro obispo administrador diocesano que el hecho de que pensemos en la nueva normalidad o el futuro cercano con las vacunas, no podemos pensar que las condiciones sociales y económicas tienen que volver a lo de antes, ¿no? No podemos ver que el efecto secundario de esta nueva situación sea el aumento de la precariedad y de la pobreza, ¿no? Encontrarnos, mirar a los hermanos y hermanas como las mira Jesús, con esperanza, y mirar a los crucificados de la historia, encontrar esas miradas, ¿no? Y necesitamos también, como ese ciego con el que se encuentra Jesús, dejarnos limpiar la vista para poder comenzar y a ver de nuevo, ¿no? Ir, lavarnos y comenzar a ver, ¿no? Y ayudar también a otros a que vean, ¿no? Esa labor también de concienciación, de sensibilización, ¿no? La mística de los ojos
abiertos, ¿no? Eso que nos tan bellamente, ¿no? Esa mirada de los niños que recuerda a Rovirosa. Ese nacer a una vida nueva, a una mirada nueva que supone también el vivir desde el bautismo, ¿no? Esa vida trinitaria que nos lleva a romper con el individualismo, con el servilismo, con la inmoralidad, ¿no? Tantas cosas que se admiten como normales en nuestro entorno, ¿no? Esa búsqueda, pues el ganar, el gastar, el gozar, ¿no? Esas actitudes a veces un tanto fariseas, ¿no? Con una nueva sensibilidad y afrontar la vida en esa lucha contra este sistema desde el compromiso sociopolítico con otros, transformando las instituciones, las estructuras, siendo generadores de vida, de cauces de liberación. Porque el cristianismo es ante todo un estilo de vida, un modo de estar en el mundo, ¿no? Desde la confianza en ese sueño, en esa promesa, en esa liberación, ¿no? Desde que podemos rememorar desde el Éxodo, ¿no? En esa búsqueda de la vida buena, de la buena vida para todos y para todas, ¿no? Desde ese sentirnos responsables, corresponsables de la vida de los otros, ¿no? Transformar esa tierra hostil, ese desierto inhóspito en el que viven tantos hermanos y hermanas en un lugar habitable, en un lugar cercano. Vivir esa esperanza, esa internacional de la esperanza desde la fuerza del Evangelio, desde cambiar las líneas de pensamiento, desde ese vivir la centralidad en la palabra y sabernos acompañados y sabernos llamados a esa vivencia de salvación, ¿no? Y en este contexto de Pascua eso adquiere un significado pues más especial, ¿no? Vivir las bienaventuranzas como camino de salvación. Aunque a veces pueda parecer utópico soñar una única humanidad, ¿no? Ahora que se han caído los grandes discursos, recuperar la utopía, ¿no? Cuando decíamos de esta pandemia vamos a salir mejores, pues nos surgen muchos interrogantes. Pero para nosotros está claro, para la OAC, para los creyentes, que Jesús es el camino, que la entrega de su vida es una respuesta de amor incondicional a cada uno y a cada una, vivir desde la clave del mandamiento nuevo, desde las bienaventuranzas, ¿no? Desde esas obras de misericordia, de ser misericordiosos en la vida cotidiana, vivir ese sueño, ponernos en movimiento, movilizarnos, actuar en coherencia con nuestro ser y nuestra vocación en esa relación con los otros y pensar y soñar en esa única humanidad, ¿no? Pensar y soñar con otros y en esa utopía que nos saca del individualismo. Repasar esas bienaventuranzas, ¿no? Que nos invitan a hacer de los otros hermanos y de nuestra casa común, ¿no? Desde la felicidad que tenemos que aportar a los que sufren, a los humildes, a los que están rotos, a los que viven la violencia, a los que se sienten perseguidos, ¿no? Vivir sabiendo que eso pues nos va a costar. Esa cercanía a la felicidad, pues con parámetros que nuestra sociedad hoy pues no valora, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de dichosos los que sufren o dichosos los que lloran o dichosos los que pasan hambre, ¿no? No se trata de que ellos sean dichosos, sino que el compromiso está en que nosotros nos vivamos desde esa cercanía, ¿no? Con esas personas y desde ese proyecto, como lo hizo Jesús, ¿no? En ese desvivirse por ellos, ¿no? Es el término que utiliza el texto de Mateo en ese ser bienaventurados, dichosos, es que Dios no quiere el dolor, ni la tristeza, ni el sufrimiento, sino que verdaderamente las bienaventuranzas suponen un mensaje contracultural en este contexto, ¿no? El que verdaderamente lo que esté en el centro de la vida sea la vida humana de una manera plena, ¿no? Y que verdaderamente abunde y sobreabunde en ese camino de felicidad, ¿no? Un camino de felicidad que
que nosotros entendemos desde ese mandamiento nuevo, desde amar como Jesús ama, y que define muy bien en estas tres claves Rovirosa, ¿no? Y que porque están unidas a la vida del Evangelio. La pobreza, que no consiste tanto en dar como en compartir, ¿no? En la fracción del pan, en la vivencia de la Eucaristía, nosotros encontramos esa plenitud de vida, ¿no? Esa mesa compartida donde todos y todas tienen un hueco, ¿no? Ese Jesús que se parte y se reparte para que verdaderamente todos los que están en esa mesa vean satisfechas sus necesidades y tengan fuerza, ¿no? Reconocer a Cristo en los hermanos en esa fracción del pan. Nosotros también, ¿no? Partirnos y repartirnos, ¿no? Desde la humildad que es ese estar a la escucha, ¿no? Del otro, y no solamente de cualquier manera, sino verdaderamente, ¿no? Escucharle desde esa hondura que recordábamos al inicio. Y desde el sacrificio, porque lo que nada cuesta, nada vale, ¿no? Ese amor que se da incondicionalmente y que verdaderamente tenemos experiencia, ¿no? De que cuando se ama con profundidad, pues lo del sacrificio no cuenta, ¿no? No, porque es donación, es entrega, es servicio. Las bienaventuranzas lo que ponen de relieve es que hay que ponerse en marcha para construir una sociedad en la que el valor fundamental no sea el dinero, ¿no? Y todo lo que el dinero lleva consigo, sino las personas. Pasar de esa lucha por la existencia a la cooperación por la existencia. Estos también son palabras de Rovirosa, ¿no? Colaborar, cooperar por la existencia y no luchar por la existencia, el sálvese quien pueda, ¿no? Experimentar que ese modo de organizar la vida lleva consigo felicidad, ¿no? Y que no es ni comparable a ninguna alegría, a ninguna otra alegría. Y hacer experiencia de eso es importante, ¿no? Y que cuando hablemos de nuestra pertenencia y nuestra vida en la OAC también sea experiencia desde ahí, ¿no? Eso de soñar no es un montaje, eso es una imagen que veo yo todos los días, porque está en el tren que paso yo todos los días cuando voy a Bilbao, está en la margen izquierda. Es una fachada entera escrita con esa palabra, ¿no? Y para mí me resulta sugerente verla cada mañana, ¿no? Cuando voy al trabajo, porque la suelo ver mejor cuando voy que cuando vengo. Y yo creo que también es eso lo que queremos vivir y celebrar en este día, ¿no? Ese sueño compartido, ¿no? Ese que tender puentes, derribar muros es el sueño de Dios, que engarza con su vivencia de la misericordia, ¿no? Dar, ayudar, servir, perdonar, comprender. Ese amor misericordioso de Dios, ¿no? Ese que coge en los hombros a quien está herido, ¿no? El otro día recordábamos al buen pastor, comprender, escuchar, dar esa palabra de ánimo, el consolar, ¿no? La misericordia no deja a nadie atrás, nos lleva a ver todo el bien que hay en el mundo, aunque a veces no sepamos descubrirlo. Haciendo esa casa común. El otro, también tomo prestadas estas palabras de Imanol, ¿no? De Imanol Zubero, que en esto de crear puentes y hacer casa común, pues hay como graduación, ¿no? Te invito a mi casa, siéntete como si estuvieras en tu casa. Tu casa son expresiones de acogida, de apertura, de hospitalidad, pero no significan exactamente lo mismo, hay una graduación, ¿no? Te invito a mi casa marca la diferencia entre la persona que es propietaria de ese hogar y aquella a la que se le invita, ¿no? Aunque ya es un primer paso. Siéntete como si estuvieras en tu casa, supone un paso más, ¿no? Convierte a la persona invitada en algo diferente, pero la tercera, esta es tu casa, lleva el acto de compartir la residencia plenamente, ¿no? Nos iguala en la práctica ambas personas, es lo que crea comunidad, ¿no? Es lo que posibilita esos encuentros, ese ser puente. Y para nosotros vivirlo eso es desde el acompañamiento a las personas concretas, desde hacernos prójimos y hermanos, ¿no? Desde rezar el Padre Nuestro, ¿no?
y sentirnos hijos e hijas del mismo Padre, escuchar, que esa voz de los sin voz sea oída en nuestra sociedad, rebelarnos, indignarnos, pasar a la acción, esa compasión que genera hospitalidad, acogida, paciencia, comprensión, ¿no? Vivir la compasión es vivir a contracorriente, ¿no? Dejarnos tocar, ¿no? por lo que nos rodea, ¿no? No podemos ser un átomo ni una cápsula encerrados en nosotros mismos, ¿no? Como echamos de menos el podernos juntar, el podernos encontrar, ¿no? Pues hay mucha gente que vive en esa soledad, ¿no? A Jesús no le dejaban entrar en los pueblos porque había tocado a los leprosos, ¿no? Que eran intocables, y quien les tocaba entraban en impureza, ¿no? Pues Jesús toca, ¿no? A los enfermos, toca a los leprosos. A nosotros también nos toca tocar el sufrimiento de tantas personas, ¿no? Y estar cerca. Y en la medida que nos aproximamos, pues nos dejamos tocar, ¿no? No nos convertimos en islas, ¿no? Y nos encerramos en nosotras mismas, ¿no? Tender la mano, una mano que es caricia, pero que también levanta, carga, abraza, da fuerza, ¿no? Vivifica, ¿no? El hecho de ponerse de pie, ¿no? Ayudar a alguien a ponerse de pie, ¿no? Para caminar y hacer camino juntos y pasar esos puentes y derribar esos muros también juntos, ¿no? Esa fuerza que suma, tender la mano al pobre. Colaboran en el cambio de mentalidad, ser sembradores de unidad y de diálogo, que no significa resignarnos, ¿no? Dice Rovirosa que resignarnos solo ante Dios, ¿no? Que es lo que nos desborda y nos sobrepasa, pero nunca ante la injusticia. No podemos claudicar de nuestra misión, ¿no? Aunque tengamos que vivirlo con serenidad, con calma, ¿no? Y desde las posibilidades que cada momento tenemos, siendo creadores de espacios y de vínculos, ¿no? Cuánto necesitamos crear espacios, vínculos, involucrarnos, ¿no? Crear lazos, crear amistad y despertar esa conciencia nueva que nos habla de una conversión ecológica, ¿no? El Papa Francisco en Laudato Si, que vuelve a insistir en esa mirada de comunidad en Fratelli Tutti, ¿sí? Ese tesoro que llevamos, pues a veces como vasijas de barro, pero que tenemos que llevar, comunicar y compartir. Desde discernir en qué espacios tenemos que estar, desde qué plataformas, desde qué áreas, ¿no? Ver qué relaciones en el ámbito laboral, la economía, la política, las instituciones, si verdaderamente son espacios de humanización, si cuidan a las personas, si construyen comunión, a quienes se atiende con mayor delicadeza y mayor cuidado, ¿no? Qué proyectos vitales posibilitan cuando vemos que tantas personas ven frustradas sus potencialidades, sus proyectos, ¿no? No podemos conformarnos con esto es lo que hay, ¿no? Que dice, que es una frase tan hecha y que oímos en tantas ocasiones, ¿no? En nuestro entorno y a las personas más jóvenes. Porque no solamente la caridad hay que ejercerla en lo micro, ¿no? En lo pequeño, en lo familiar, que es muy importante, sino en las macro relaciones, ¿no? En las relaciones sociales, económicas y políticas. Por eso nuestra insistencia en hacer calderilla la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y el pedir, como pide el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el que haya políticos, ¿no? En esa mirada amplia de la política, que les duela la sociedad, que les duela el pueblo, que duela la vida de los pobres, ¿no? En esa política que se ha puesto al servicio de la economía, de ese economicismo y ese mercantilismo, ¿no? Y también en eso, pues potenciar esa vida sindical, ¿no? El papel de los sindicatos hoy sigue siendo un papel esencial. El Papa Francisco recordaba en ese encuentro de 2007 a los sindicatos esta palabra, que era hacer justicia juntos, ¿no? Bueno, pues hoy también desde las organizaciones del mundo del trabajo tenemos que seguir potenciando esa vocación de los sindicatos de ser expertos en solidaridad, ¿no? Que haya que transformar y haya que cambiar pues muchos elementos o maneras de hacer, y que haya que potenciar también otros espacios, ¿no? de
que ayuden a cambiar las leyes, ¿no? que deshumanizan. Y en eso, pues otra de esas líneas, ¿no? Transversales que vamos tratando de llevar adelante, construir y dar visibilidad a experiencias y alternativas de otra forma de vida, ¿no? Esas claves desde vivir la economía de otra manera, ¿no? Pues esos espacios y experiencias que hablan de otro modo de entender la economía, ¿no? Hoy es el día del comercio justo, ¿no? Por lo menos aquí hay varias actividades programadas en ese sentido, ¿no? El ejercer nuestra responsabilidad también en el campo del consumo, educar nuestros deseos, consumir energías renovables, ¿no? Hay cantidad de experiencias que nos están hablando de otra manera de entender la vida personal y social y que tenemos que ayudar a visibilizar, ¿no? Estamos también en esa mirada, tendremos que poner sobre la mesa esos elementos más positivos, ¿no? Es tiempo de esperanza, porque hay muchas personas a nuestro alrededor que son testigos de ese amor de Dios, ¿no? Y que avanzan y tratan de cuidar la creación y el sentirnos unidos y vinculados a la historia de la OAC nos habla de esos hombres y mujeres, ¿no? Que han posibilitado también a lo largo de la historia esos signos de esperanza, ¿no? Y el acompañar esas vidas de tantos hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, pues compartí algunas imágenes que a mí me parecen, bueno, pues esas buenas noticias así en nuestro entorno cercano. Pues hay a la izquierda un grupo de jóvenes que están haciendo una formación sobre el norte-sur, ¿no? De que se plantean las relaciones de otra manera. La concentración el otro día del 1 de mayo en Encarterri, donde hay un equipo de la OAC, ¿no? Y que compartían con los pensionistas. Durante este curso en nuestra diócesis se ha tratado de trabajar desde esa línea de ser comunidades acogedoras, cómo acogemos, ¿no? Cómo acogemos a las personas migrantes, pero cómo acogemos en general a las personas vulnerables. Y uno de esos proyectos es el de Auso Bici, que es proyectos con motivo de la pandemia. Se hizo pues de situaciones de jóvenes que vivían en la calle, que participaban en la formación de un centro diocesano y que ahora están viviendo algunos en una residencia, en la casa de ejercicios de la diócesis, y otros en algunos pisos, ¿no? Acompañados. Ese proyecto también que trata de vincular a las comunidades cristianas también en el acompañar, en hacer amistad con estos jóvenes. El otro día teníamos la jornada por el trabajo digno, ¿no? Y esas manos son manos de chavales de la misa de niños de San Antón, que es una de las parroquias del Casco Viejo, donde hay una fuerte presencia de personas migrantes, ¿no? Y decían eso, queremos trabajo para nuestros padres, para nuestros aitas, ¿no? Y que verdaderamente puedan tener un trabajo digno. La campaña por la Iglesia del trabajo decente y cómo se van sumando. Ese es un grupo de voluntarios de la pastoral penitenciaria. El círculo de silencio que se va haciendo presente en varias realidades de nuestros pueblos. Y luego ese pues está a mi derecha, es una iniciativa de patrocinio comunitario, ¿no? De una acogida a una familia de refugiados sirios con 5 hijos que vienen de Jordania, y que toda una colectividad pues se ha puesto a acompañar, ¿no? Y ahí está en una silla de ruedas un carnicero del barrio que le dio trabajo al padre y que pues ha fallecido estos días, ¿no? Tenía ELA y ha fallecido de coronavirus estos días, ¿no? Y ahora la preocupación de cómo, ¿no? Pues con una experiencia de trabajo que se había iniciado, que en ese mundo de relaciones, ¿no? Toda una comunidad de personas que acompaña, que cuida, que protege a una familia, que cuida, que posibilita que los niños vayan a la escuela, que vayan haciéndose con el idioma, ¿no? Igual yo creo que es una experiencia muy bonita, ¿no? Así que, bueno, pues compartir, y que seguro que vosotros tenéis, ¿no? Yo cuando hablamos de la realidad me acuerdo mucho de vosotros, ¿no? Y cuando hablamos de precariedad y de dificultad, pues comparto mucho en la Delegación de Caridad y Justicia pues la experiencia que vais teniendo con el tema de los barrios ignorados en Andalucía, porque a mí me parece algo fantástico, ¿no? Todo el trabajo que estáis haciendo ahí.
Y luego, pues el trabajo, el otro día nos acordábamos, ¿no?, de la siniestralidad laboral en ese encuentro que se organizaba también desde la conferencia, ¿no?, y que yo creo que fue también tan sugerente. Y ahí estamos, ¿no?, con lo que somos, soñando esa nueva humanidad y creciendo en esa dinámica con esas herramientas que tenemos, ¿no?, y que queremos hacer nuestra, ¿no?, y que tenemos ahí a nuestra mano, ¿no?, y que nos vincula a una historia, que nos abre al futuro y que bueno, pues que vivimos como buena noticia, porque es buena noticia desde el Evangelio. Hasta aquí, es que ricasco. Venga, gracias a todos y a todas. Ahora podemos tener pues un ratito de diálogo, de compartir reflexiones todos los que estamos en esta reunión, para aportar experiencias propias de lo que supone para nosotros la experiencia esa de tender puentes y de cómo derribamos muros y cómo en nuestra vida estamos haciendo eso. Y bueno, pues también hacer preguntas si queréis hacerlas. Venga, Olga. Estoy muy de acuerdo con Maite en que no podemos decir esto es imposible, esto es inviable, no vamos a poder contrarrestar esto. Hay que ser como dice Maite, hay que ser como las termitas. Puede ser que no lleguemos a tiempo al objetivo 2030, evidentemente parece que vamos tarde, pero que vayamos tarde no significa que tiremos la toalla, o por lo menos yo lo entiendo así. El primer objetivo de los 17 que tiene la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es la erradicación de la pobreza. Y eso implica volcarnos con las personas más vulnerables. Y luego, por otro lado, sois fundamentales para servir de enlace, sobre todo, entre una iglesia, digamos, poco comprensiva, y sois un punto fundamental para que la religión, determinados grupúsculos, no la hagan suya. La religión, el catolicismo no es suyo. El catolicismo es de todo, de todas las buenas personas. Leyendo el otro día Noticias Obreras, lo que decía Daniel Bernabé, hablando del papel que puede jugar la Iglesia como ese elemento también, ¿no?, de cambiar la mentalidad. Yo creo que eso es muy importante, lo que podemos aportar en articular otra manera, ¿no? La Iglesia no vende productos ni valores, sino la integración de un sujeto en un colectivo, ¿no? Él habla, yo creo que es muy... Que alguien también con esa reflexión nos diga estas cosas es importante, ¿no?, en esa línea de aportar una nueva mentalidad, ¿no? Venga, Sole. Te agradezco y me ha encantado el planteamiento que has hecho. Yo simplemente comentar que hay una imagen que has planteado que me encanta, que es la imagen de las termitas, porque creo que ahí es donde está la clave de cómo podemos realmente ir rompiendo ese muro, ¿no? Cómo debilitando a través del pico pala y de la constancia, y creo que esa imagen que nos has traído es muy significativa. Yo una pregunta que creo que también sería interesante, no sé si a nivel de... nos la planteamos, yo me la planteo a nivel personal y me gustaría también conocer tu punto de vista. Creo que los militantes de la OA, algunos militantes, somos bastante tibios en nuestra apuesta por, como tú decías al final, ¿no?, esa economía, esas propuestas alternativas, esas propuestas significativas. Hoy en día hay gente que nos lleva a la delantera en la radicalidad de ciertas experiencias, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al tema de la objeción fiscal, al tema de la energía alternativa, etcétera, etcétera. Hoy en día parece que yo, ya digo, es una apreciación muy personal y quizás porque me hago autocrítica de ello y yo personalmente reflexiono cómo vivo eso y creo que lo vivo mucho desde la tibieza, me falta esa radicalidad. No sé cómo tú nos ves desde quizás esa experiencia larga que tienes en la historia de la OA y en la vida de la OA. Yo creo que eso es lo que da constancia, ¿no? Yo creo que un movimiento como la OA, que lleva 75 años, que ha sido capaz de, desde el origen,
mirar la realidad del mundo de los hombres y mujeres, del mundo del trabajo, y que ha tratado de responder y devolver el mensaje del Evangelio a esa realidad, ¿no? Yo creo que las intuiciones de Rovirosa y de Malagón, y que luego se han ido concretando después, ¿no? De Eugenio Merino también, ¿no? Yo creo que han sido muy importantes en la vida que aportan los hombres y mujeres, porque cuando hablamos de eso, pues es que son los que están, ¿no? Hace unos años, no recuerdo qué año, trabajamos en algo de esto, de lo que decías, ¿no? De qué economía y de cómo, del tema del consumo, ¿no? Y lo reflexionamos en varios foros, y en el curso de verano también recuerdo, y yo creo que es un reto, y vamos haciendo experiencias, ¿no? Y el mismo Rovirosa tiene en sus escritos y en sus obras muchas referencias a aspectos de la vida, de cómo organizar la vida económica, ¿no? En esa colaboración por la existencia, ¿no? Él habla del cooperativismo integral, y tenemos que seguirle sacando chispas, ¿no? Y yo creo que hay intuiciones en esas obras que hablan de esto, ¿no? Pues de cómo ser, nuestro consumo también es nuestra manera de ejercer el voto, ¿no? Y cómo pues tenemos que avanzar en propuestas, y sobre todo porque ya están, ¿no? Yo creo que en Noticias Obreras van saliendo, en el Tú vamos, y que los tenemos que compartir. Yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo, pero que nos falta a veces compartir, ¿no? Esas experiencias. El mismo equipo es un equipo hablamos, ¿no? De la comunión de vida, de bienes y de acción, ¿no? La solidaridad, el fondo de solidaridad, el fondo tanto a nivel internacional como diocesano. Son espacios y modos que hablan de otra manera de entender la economía, ¿no? El mismo sostenimiento que tenemos como movimiento, yo creo que es una experiencia muy importante, ¿no? De que nos sostenemos, nos acompañamos, nos cuidamos también en esa manera de entender, ¿no? Y que igual pues no está tan visibilizada, ¿no? Y no sale tan a la... si miramos eso, yo creo que hay cantidad, o sea, nos falta a veces compartirlo, tenemos que seguir avanzando, porque esto yo creo que es un reto importante, y que lo tenemos que trabajar y participar, ¿no? En todo eso que se está moviendo a nivel social, porque podemos ir muy de la mano, y vamos muy de la mano, porque además eso engarza con el trabajo que hacemos también desde la aplicación y la concreción de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, tengo dos palabras pedidas, Manolo Díaz e Ignacio de Gallón, y bueno, si alguna más se anima a participar, pues aquí estoy yo apuntando. Tenéis que levantar la mano para que sepamos que queráis hablar. Te doy la palabra, Manolo Díaz. Yo lo que quería comentar, que yo creo que quizás sea una de las cosas más importantes que ha dicho Maite, que hay que recuperar el sentido de la utopía. Y la utopía, es verdad que no la tenemos la sociedad ideal, que la tenemos que ir construyendo, pero si nosotros pensamos que la utopía es necesaria, nos tenemos que poner en movimiento y nos tenemos que poner a construir otro tipo de sociedad. Yo creo que eso es muy importante. Nos hemos instalado en el realismo, en decir esta sociedad es la que hay y no podemos cambiarlo de otra manera. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que desde aquí nosotros sí que podemos aportar esa esperanza, esa ilusión de que es posible cambiar las cosas, que es posible tener otra experiencia de vida, que es posible el amor y el compartir, que eso sobrepasa todos los egoísmos y todo el individualismo. Y creo que eso es muy importante. Y eso, si el que tenga ocasión, que lo puede ver en la página web de la ABA, el cuadernillo que se ha hecho este año con motivo del Día de la ABA, lo explica todo esto muy bien. Maite no lo ha dicho, pero vamos, está ahí en la reflexión, pues viene muy bien para recuperar todas estas cosas, ¿no? De la esperanza, la utopía y esas 4 claves que tú explicabas, Maite. Eso por un lado. Por otro lado, yo a Olga le tengo que decir lo que me sale a mí del corazón. Primero, el Evangelio no es ideología. Hay mucha gente que lo usa para hacer ideología. El Evangelio es lo que se ha venido diciendo aquí esta tarde. Es precisamente el amor, el acompañar al otro, el hacer que las cosas estén en función de la persona. Y yo creo que todos los que usan el catolicismo para decir
que ellos están en la verdad, cuando lo que hace es que discriminan y rechazan a los más débiles, pues yo creo que esos son unos embusteros. Hay que decirlo así, y unos farsantes, personas embusteras y farsantes. Porque el Evangelio es amor. Y lo dice el Evangelio, lo dice la doctrina social de la Iglesia, lo has dicho tú, Maite, esta tarde. Y lo dice el Papa Francisco cada vez que nos habla. Eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos. Porque los otros, pues bueno, cada uno se arrima al ascua que más le interesa y muchas veces no es para buscar el bien común, sino para buscar mi bien propio. Entonces, claro, esas son las cuentas que no salen. Y yo, otra cosita que voy a decir, que no quería hablar mucho, pero lo voy a decir, porque es una cosa que no sale en los medios de comunicación. Nosotros hemos tenido muy reciente, estamos teniendo una experiencia muy bonita de 5 o 6 personas, creo que es María, que nosotros hemos podido conectar con ellas porque se han planteado, pues, abrir un negocio, constituirse primero como cooperativa, abrir un negocio de lavadero de coches y también una empresa de limpieza. Y la verdad que tenemos un fondo diocesano de solidaridad que no es que resuelva problemas económicos, pero sí lo que hace es animar y ayudar a que personas pues puedan por lo menos empezar a trabajar. Y el otro día estuvimos viéndola, fuimos a visitarla, porque le hemos ayudado comprándole unas máquinas aspiradoras para hacer la limpieza de los coches y estaban pues muy ilusionadas y muy contentas de ver que se podían buscar un trabajo, que podían cotizar, que podían, en fin, digo que cosas de estas experiencias pues son las que tenemos que ir haciendo y potenciando en la medida que vayamos viendo. Yo creo que son cosas que son muy sencillitas, muy humildes, pero que sí que tienen un fondo de una experiencia que es presentar que se puede vivir de otra manera, que la sociedad puede funcionar de otra manera. Entusiasta presidente en su forma de hablar. La siguiente palabra que tengo pedida es, creo que es Ignacio de Gallón o Olga de Gallón, no sé cuál de los dos. Creo que Ignacio. Soy yo. ¿No? Venga, Ignacio. Bueno, buenas tardes, noches a todos y todas, hermanos y hermanas camaradas de la OAC. Sabéis que yo soy bastante nuevo aquí, que he asistido a algún acto en homenaje a víctimas fallecidas por motivos de trabajo. Y estoy realmente interesado por la OAC y por la acción que se lleva a cabo aquí, y estoy muy de acuerdo con ello. La Biblia no es ideología, porque hay una cosa que diferencia muy bien, completamente, la filosofía y la teología de la ideología, y es simplemente que la ideología distingue solo entre un sí y un no. Es maniquea, es absolutamente maniquea. Entonces entiende solo de la postura propia y niega la del contrario. Sin embargo, evidentemente la Biblia y los misterios del verbo y las cuestiones que ha suscitado a lo largo de los siglos demuestran claramente que no nos hallamos ante una ideología. La ideología es terriblemente facilona de entender, en realidad. Sus consecuencias son funestas, pero entenderla es fácil. Sin embargo, la religión y la creencia es algo mucho más difícil. Y ahora, yendo a lo que quería comentar y a lo que quería compartir con todos vosotros, vengo especialmente a la OAC buscando compañía entre pastores, por así decir. Pastores que podemos entender en el doble sentido, ¿bien? Pero pastores también de ganado. Pastores como los que encontró Don Quijote en el episodio 11. Pastores con los que se sentó, que le dieron de comer sin pedir nada a cambio y con los que compartió una historia espléndida. Y esto es lo que vengo aquí vengo a buscar. Vengo a buscar personas que atiendan a las dudas y a las certezas de la fe de un neófito, como escribía en el chat, que se sienten y compartan el pan, el vino, las bellotas del Quijote conmigo y las experiencias. Creo, y para terminar, quiero reflexionar brevemente sobre la esperanza, que ha sido uno de los temas centrales de este encuentro.
Y es que yo, y mi problema ha sido, y de lo que me confieso culpable, ha sido que he tenido más esperanza cuando más desesperado he estado. Cuando más desesperanzado estaba, decía tener esperanza y buscaba la esperanza. Durante años, la Biblia ha estado cogiendo polvo en un cajón olvidado de mi casa, y solo la tomé el año pasado, cuando mi abuela enfermó definitivamente y partió. Y al partir de este mundo, volví a encerrar la Biblia en el cajón y a maldecir. Bien, creo que debo tener esperanza, y es lo que quiero compartir con vosotros, que debo tener esperanza cuando esté desesperado, pero cuando no también. Una esperanza activa, no una esperanza de esperar sentados, como os ha dicho aquí, una esperanza activa. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Tengo 3 palabras pedidas. Nos encanta escucharos todas las opiniones que queréis compartir con los demás. Sí os rogaría que para que más gente pudiera participar, pues el mensaje que queramos transmitir o la idea que queramos transmitir seamos breves y concretos. La siguiente palabra que tengo pedida es para Paco Calle. Cuando ha hablado Maite del tema de lo de la misericordia y las palabras del Papa, yo entiendo que en el mundo de los sufrientes, donde el mundo obrero tiene un papel muy importante, del mundo de los más pobres, en realidad, yo quería preguntarle a Maite, tal como se enfoca esto, la precariedad de empleo tan terrible que está teniendo, la pandemia que ha puesto esto de manifiesto, yo creo que lo que de alguna forma ha hecho es que ha adelantado lo que nos iba a ocurrir, creo yo, dentro de poco tiempo, porque la pérdida de empleo no va a ser solo de la pandemia, sino todos los anuncios de pérdida de empleo que tiene la banca, que tiene otros sectores, anunciándolos todos los días, etcétera, etcétera, de miles de puestos de trabajo que va a ser difícil recuperar. Entonces, el futuro que tiene el mundo obrero va a ser un mundo obrero con donde el nivel de desempleo, creo yo lo interrogo a ella si por ahí va a ser, el futuro de empleo va a ser muy reducido comparado con el número de gente que hay, de trabajadores y trabajadoras que hay en el mundo. Por tanto, desde mi punto de vista, el tema es que el cristianismo entramos en una faceta donde va a ser muy importante el que nos definamos con esa actitud realmente de misericordia del samaritano. Sí, el que realmente tengamos que abrirnos a vivir una vida ya de práctica comunión con esa realidad de pobreza que realmente tiene el mundo obrero. Muy bien, Paco. Muchas gracias. Tengo 2 palabras pedidas, Bartolo de Jaén, y ya aprovecho para saludar a militantes de la OAD de distintas diócesis que haya visto, de Granada, de Jaén, de Cádiz, y no sé si de otras diócesis de España. Pues nada, agradeceros que estéis con nosotros esta tarde compartiendo este rato. Ya doy la palabra a Bartolo, que es de la diócesis Bartolomé Mateo, ¿no? Sí, que es de la diócesis sí. De Jaén. Muy bien, pues muchas gracias por este encuentro que habéis tenido hoy, por habernos dado esta oportunidad de nuevo, y gracias a ti, Maite, por esa exposición. Tengo que comunicar una experiencia muy gozosa y muy gratificante. Vivía hoy en Jaén Capital. Hoy militantes de OA y de otras organizaciones, la plataforma de afectados por la hipoteca, la Asociación de Barrios Ignorados, hemos paralizado un desahucio. Eso dicho en grandes palabras. Esa es la esperanza activa de la que hablaba el otro compañero. Una familia con 4 menores, una hija enferma, y que un fondo buitre quisiera quitarlo del medio, y que esta noche mismo podían haber dormido en la calle, gracias a la unidad, a la lucha, a la fraternidad y al amor hacia esas personas más empobrecidas. Hoy estamos muy contentos, muy satisfechos, muy alegres, y sabiendo de que es muy importante implicar a todas las organizaciones, que ese ha sido desde un principio lo que hemos intentado.
primero implica a los afectados. Ellos tienen que ir de la mano con nosotros para construir ese puente. Y a la misma vez tenemos que derribar los muros, porque no puede ser de que una jueza, como ha sido en este caso, dijo en ese auto de que esta familia no, era vulnerable, pero que tenía que atenerse a las consecuencias de lo que dijera el ayuntamiento. Y el ayuntamiento decía que no tenía vivienda. Y en esa lucha hemos conseguido de que al final Unicaja, ese fondo buitre de Unicaja, haya cedido y se le haya facilitado un alquiler a esta familia de 75 euros. Hoy hemos estado celebrándolo allí con toda la familia y me quedo con estas palabras que ha dicho Tamara, la mujer. Para mí antes eran unas personas como otras que veía, pero hoy puedo decir que soy mi familia. Me quedo con eso. Y muchas gracias a la familia de AOA por hacer posible todo este evento. Muchas gracias. Gracias a ti, Bartolo, por compartir esa experiencia tan emotiva y tan ejemplarizante para todos los que estamos por aquí, ¿no? Y que nos ayuda pues, a ver por dónde tenemos que ir. También me han dicho que está por ahí Mérida Badajoz. Muchas gracias por acompañarnos desde Mérida Badajoz. Y ahora ya paso la palabra a Olga, que es la última persona que tiene la palabra pedida. Ya son las 9 menos 20 aproximadamente. Si alguien quiere intervenir, que levante la mano ya, y si no, pues después de Olga despedimos el acto y nos seguimos viendo, bueno, pues como siempre en la calle, ¿no? Y en la lucha. Olga. A ver, no, yo hacer mía la palabra de Paco Cano y de Bartolo, eso para empezar. A ver, lo importante, de hecho tenemos por aquí un pin de la OAC que pone lo importante es la persona. La iglesia, vosotros y nosotras, es tolerancia. La iglesia es perdón. Cuando se pregunta a Jesucristo que cuántas veces hay que perdonar y dice 70 veces 7, está diciendo evidentemente que siempre. Lo que aquí tenemos que combatir, y tenemos que combatir de verdad, es la intolerancia. La intolerancia. Los totalitarismos. No nos quedemos tranquilamente viéndolo venir. No, tenemos que movernos, tenemos que salir a la calle, reivindicar un trabajo de calidad, un trabajo digno, un trabajo en el que el trabajador no se juegue la vida. El trabajo tiene que ser vida, no puede ser muerte. Y eso, nosotros con una papeleta, no con una bala, ni con una piedra, ni con una espada bien afilada, ¿vale? Eso lo podemos conseguir metiendo una papeleta en la urna. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias a ti, Olga. Gracias a ti. Bueno, Maite, ¿quieres decirnos alguna cosita? Sí, bueno, antes comentaba Paco, ¿no? El tema de la misericordia y las dificultades del tema del empleo y del trabajo, ¿no? Yo creo que tenemos ahí una tarea grande, ¿no? Yo creo que reivindicar el sentido del trabajo más allá del empleo es algo que desde la OAC tenemos que ir valorando, ¿no? Y yo creo que todo ese esfuerzo que estamos haciendo desde la campaña, desde la iniciativa sea por el trabajo decente, es importante, ¿no? Porque al final es desmercantilizar la realidad del trabajo, ¿no? Y avanzar en otros cauces, ¿no? Y a mí me parece que en esto el tema del acompañamiento a las personas que hemos dicho desde esa clave de la misericordia es muy importante, desde esa constancia y desde esa cercanía, ¿no? De hacernos cercanos, de aproximarnos. Yo creo que ahí tenemos que cuidar esos espacios pues de una manera exquisita, ¿no? Porque estamos cuidando a las personas. Y algo de lo que ha salido también ahora mucho, ¿no? Bueno, pues el compromiso en las organizaciones es clave, porque desde ahí también se va a transformar, ¿no? Y de una manera continuada. Pero que también tenemos el reto de cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? De normalizar tantas conductas y tantos modos, porque nos acostumbramos, ¿no? Parece que los derechos son el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación,
no son derechos que se otorgan, sino que se reconocen, porque detrás tienen a la vida humana y a la dignidad humana, ¿no? Y para nosotros, desde esa clave de la esperanza y desde sentirnos, desde el compartir la vida con el resucitado, yo creo que tenemos un plus que ofrecer también en nuestro mundo y en nuestra historia. Y algo muy importante, ¿no?, en ese construir puentes y lazos, ¿no? Yo creo que el vivir comunitariamente eso, en un movimiento, en iglesia, en comunidad, es muy importante, porque nos tenemos que sostener en este camino, ¿no? Yo creo que el ser comunidad es clave y tenemos experiencia de vivir eso y tenemos que compartirlo, y cuando alguien diga, pues, ¿por qué tú eres feliz y vives así? Pues ven y comparte conmigo, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? Porque merece la pena, ¿no? Y nos hemos encontrado la perla preciosa, ¿eh? Y eso también lo tenemos que transmitir y transparentar. Así que nada, pues agradeceros este rato y nada, pues que nada, nos seguimos encontrando en la tarea y en la vida, ¿no? Vosotros desde allí, desde Córdoba, qué envidia me da, ¿no? El poder, los paseos esos tan majos que hemos hecho en tantos momentos, y desde aquí, ¿no? Esos puentes que van tan largo, ¿eh? Vale. Desde aquí hasta ahí. Venga, cuidaros mucho. Un aplauso para Maite por el haber estado con nosotros esta tarde. También agradecer, como no, a nuestra responsable general de difusión, Teresa, que está también con nosotros, y un viernes por la tarde, que en fin, que tiene su mérito. Y ahora también, bueno, antes de darle la palabra a Manolo Díaz para que despida ya la charla, vamos a compartir con vosotros un vídeo que hemos hecho en la diócesis en Córdoba para este día, en el cual lo único que queremos reflejar es esas experiencias de solidaridad, de compartir, de acompañar que hemos tenido en nuestra diócesis. Es muy cortito, dura 3 minutos, creo que no llega, por no ser muy pesadito. A ver si José Luis es capaz de compartir pantalla y que podamos ver el vídeo. Acoge, abraza, cuida, acompaña y lucha sin tregua, que a nadie falte trabajo, ni techo, ni tierra. Sí, lo tienes porque lo tienes, si no lo tienes, porque lo quieres. Si cada vez es más indecente, y si es precario nadie lo merece. Y si no vales, te quieren descartar de un sistema que va robando la dignidad. Trato, trabajo y sueldo digno para poder disfrutar del sueño que Dios tiene para toda la humanidad, para el de aquí o la de afuera. Todas y todos somos clase obrera. Trabajo digno para una sociedad decente. Trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente. Trabajo digno para una sociedad decente. Trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente. No puede ser normal que haya tantas con tanta precariedad. Y mira bien lo que haya que cambiar, así lo injusto podremos desechar. Si hay quien explota y maltrata, solo se cambia poniéndole solidaridad. No
que insistan, no hay nadie de usar y tirar. Sí, hay otra manera, otro modo de ser, vivir y trabajar. Necesitamos este mundo humanizar, junto a quien quiera para poderlo transformar. Trabajo digno para una sociedad decente, trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente. Trabajo digno para una sociedad decente, trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente. Yo ya, para terminar, quiero agradecer a todas y a todas las personas que habéis estado conectadas esta tarde con la OA en esta conferencia. Militantes, amigos, amigas de otras diócesis, como decía María. En fin, por eso os damos nuestras más sinceras gracias. Y, cómo no, a Maite porque nos ha ayudado a la reflexión y porque Maite, pues como siempre ella, ha hecho una exposición, yo creo que muy buena, muy sencilla, muy cercana y creo que nos va a hacer mucho bien, porque creo que se han construido, por lo menos se han puesto cimientos para que vayamos haciendo puentes, ¿eh? En nuestra diócesis también. Después, a la comisión permanente que nos ha cedido la plataforma para poder tener también la conferencia, ¿no? Y deciros que mañana pues continuamos con nuestra celebración del Día de la OA. Seguimos con un gesto público que lo vamos a hacer en la Plaza Amanecer, en el barrio de Fátima, a las 11 de la mañana, y a continuación pues invitaremos también a las personas que sean creyentes y quieran acompañarnos pues a tener una Eucaristía que para nosotros es un momento importante de acción de gracias por todo lo que hacemos pues con nuestras luces y con nuestras sombras, pero que aquí estamos y continuaremos estando mientras tengamos fuerza y ganas. Así que nada, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta mañana en el altar, como decía Rovirosa.